nuevamente agradecerles, ¿no? Pues que se toman un tiempo, hermanos, para pues cultivar este pues su estudio de la palabra, cultivar su lectura, ¿no? De las escrituras, hermanos, y vamos casi un poquito más de un mes, hermanos, en este estudio del libro de Romanos. Llevamos pues ya casi los 2 meses, hermanos, y si se han dado cuenta, hoy vamos a concluir el capítulo 2. Hemos sido un poco lento, hermanos, pues es preferible así, ya que así abordamos cosas que, que del, no podríamos entender de otra manera, hermanos, si fuéramos más lento, porque hay muchos tecnicismos, hay muchas cosas que sí es necesario, hermanos, que como que nos detengamos un momento para examinarlas. Hermanos, yo quisiera pedirles una vez más, siempre al inicio se los digo, si pudieran prender sus cámaras, hermanos, no es obligatorio, pues, ni tampoco necesario para estar aquí en la reunión, hermanos, pero así me ayudan, hermanos, para pues no sentir como que nada más le hablo a la pared. Sí, y bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración antes de empezar. Ahí desde su lugar, yo quisiera pedirles que inclinaran su rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el día de hoy este texto. Señor, en esta tarde estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y te pedimos en esta tarde, Dios, que nos ayudes a entender de tu palabra, Señor, que nos ayudes a entender del Evangelio, que nos ayudes, Señor, a poder comprender un poco más de esta lección, Señor, del libro de Romanos, que sea un texto que nos confronte, pero que también nos traiga consuelo, nos traiga aliento, ánimo. Por favor, Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones, que esta semilla no caiga en suelo, en pedregales o entre espinos, sino que caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, Señor. Que ate nuestras conciencias a tu palabra, te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, eh, antes de empezar, primero que nada, yo quisiera decirles, hermanos, que ahorita que estuve estudiando nuevamente este texto, la primera vez que lo leí, realmente, pues sí me confrontó, hermanos, pero no tanto como ahorita la segunda vez que lo leí, hermanos. Esta segunda vez que lo leí, que lo estuve estudiando, pues sí me confrontó un poco más, me impactó más que la primera vez, hermanos. Y pues antes de yo compartirles el texto y pues decirles que se examinen, ¿no? A la luz de este texto, hermanos, pues yo primero tengo que, de alguna manera, examinarme, ¿sí? Examinarme a mí mismo y ver cómo estoy yo en mi... Pues sí, porque eso es la Biblia, ¿no, hermanos? La Biblia es para autoexaminarnos. Así que, hermanos, bueno, voy a compartirles aquí la pantalla para que nos vayamos viendo, para que veamos lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, y, y pues ver. A ver, permítanme un momento. Pantalla, aquí está, hermanos. Les voy a compartir. Y bueno, primero que nada, hermanos, pues decirles que este texto me confrontó mucho, hermanos, y espero que nos confronte a todos el día de hoy, porque este texto habla mucho acerca de lo que es la hipocresía, ¿sí? Habla mucho de la hipocresía, y aunque Pablo se dirige en el contexto de la carta principalmente a los judíos, esto no deja de aplicarse a nosotros, ¿sí? Así que si tienen sus Biblias ahí, hermanos, quiero que me acompañen, hermanos, con sus Biblias al libro de Romanos, nuevamente, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, ¿sí? Que es donde nos quedamos. Vamos a leer desde el 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y no sé si ven en sus Biblias, hermanos, pero inmediatamente pareciera que tiene un título, ¿no? En medio de los dos textos, ahí en nuestras Biblias aparece así. Pero la carta se escribió de manera continua, hermanos, así que podemos ignorar ese texto, ese subtítulo que está ahí. Dice el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, hermanos, ese es el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde. A lo mejor de primera impresión, hermanos, pareciera un texto complejo, ¿no? Así como que Pablo está cambiando de tema y no entendemos bien a lo que se refiere. Pero no, hermanos, conforme vayamos viendo el día de hoy, veremos que es un argumento lógico, el que no tenemos que perdernos para entender lo que Pablo nos quiere decir, hermanos. Recordemos, hermanos, antes de empezar, que Pablo empezó su exposición desde el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Donde Pablo decía, avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, toda esa sección de versículos, es el argumento que Pablo utiliza para demostrarle a toda la humanidad que todos necesitan del Evangelio. Y como ya vimos hace algunas semanas, hermanos, ahorita no lo vamos a ver, Pablo empezó primero con los gentiles que no tenían una Biblia. ¿Sí? ¿Y qué les dice a esos gentiles? Que ellos también no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cuál es el argumento básico de Pablo, hermanos? Bueno, que Pablo les dio una revelación a través de la creación, en donde la creación es testimonio de que detrás de ella hay un creador y que esos gentiles que aunque no tienen una ley, que aunque no tienen una Biblia, aún a pesar de eso, a través de la creación, pueden llegar a la conclusión lógica de que hay un Dios que los hizo y que merece ser obedecido. Pero que esos gentiles paganos que no tienen la ley de Dios escrita en un papel, aún así no tienen excusa. Y vemos el argumento de Pablo, cómo se desarrolla hasta decir que habiendo el juicio de Dios, lo que también hacen con las prácticas. Es decir, hermanos, Pablo dice que en sus pecados, de que no tiene una, sino que aún esa Biblia sabe en sus mentes que Dios juzgará algún día los pecados de los hombres. Aunque no tengan una Biblia, aunque nunca hayan leído la carta a los romanos, ¿sí? Y aún así ignoraron eso. Entonces Pablo, pero se lanza contra los Pablo se dice está un que es a la gente moral, ¿sí? A los religiosos, a los moralistas. Estaba leyendo, hermanos, que había hombres paganos, Se traba por un así decirlo, poco. que en la Biblia, altamente morales.
como Séneca, como Aristóteles, como esos grandes filósofos que no tenían una Biblia, hermanos, pero que defendían la moralidad. Pablo se dedica en ese capítulo a decirles, ustedes tampoco tienen excusa, ¿sí? Por lo cual eres inexcusable, dice el capítulo 2, versículo 1, oh hombre, quiera que tú te juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces las mismas cosas. Ese es el argumento de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que esa gente moralista, mis hermanos, que vende una fachada de moralidad, no entiende el alcance real de la ley de Dios. Porque decíamos, mis hermanos, que la ley de Dios no se limita únicamente a mi apariencia externa, sino a lo que yo verdaderamente soy en mi corazón, ¿sí? Y poníamos el ejemplo de que qué es lo que pasaría, hermanos, si Dios nos conectara un proyector a la cabeza y presentara todos los pensamientos que hemos tenido en un solo día. ¿Qué pasaría, hermanos? Pues nadie, a todos nos daría vergüenza de todos esos pensamientos que hemos tenido en un solo día. Bueno, hermanos, el juicio de Dios, que dice Hebreos 9:27, que está establecido un día en que Dios juzgará, en ese juicio de Dios, Dios conectará un proyector, hermanos, donde no solamente serán presentados los pensamientos de un día, sino los pensamientos que la persona tuvo toda la vida, toda la vida. Y Dios la enseñará a esa gente moral como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, que ellos, aunque en sus escritos condenaban cosas malas, muchas veces hacían esas cosas malas que ellos mismos condenaban, ¿sí? Y ahora, hermanos, llegamos al tercer auditorio, que son los judíos. Ya Pablo, ya Pablo trató con los paganos, ya Pablo trató con la gente moralista, solamente queda un grupo de personas con las cuales, con las cuales demostrarles que ellos también necesitan el evangelio, y son los judíos. Entonces, hermanos, antes de empezar, yo quisiera preguntarles, bueno, aquí tenemos las preguntas, si alguien, alguno de ustedes, hermanos, quisiera, pues sí, dar su opinión, contestar algo, hermanos, con respecto a estas preguntas, hermanos. Dice la pregunta primera, ¿qué significa que alguien sea judío de lo interiormente? El versículo 29 dice así, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, hermanos, ¿qué significa ser judío en lo interior, hermanos? ¿Hay alguno de ustedes que quiera dar alguna respuesta, hermanos? Pues yo creo que es lo que dice aquí Pablo, es que el judío verdadero es aquel que pues da frutos, ¿no? O sea, el que no tiene solo la fachada de judío, ¿no? Sino que en su interior, vaya que su vida refleja, como el video que enviaste, ¿no? El enlace, que haya coherencia, ¿no? Entre lo que decimos y hacemos. Yo creo que eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Sí, así es, hermanos. Ser judío en lo interior es más que pertenecer a una raza, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a verlo más adelante, hermanos. Dice la segunda pregunta, hermanos, ¿cómo puede alguien confiar en señales externas, pero estar lejos de manera, hermanos? Los judíos en que tenían la circuncisión, hermanos. ¿Qué es la circuncisión? Esa señal que Dios le dio a Abraham, que los judíos tenían que circuncidar a los bebés al octavo día de nacer, ¿sí? Es decir, el prepucio de los bebés les cortaban una parte y eso es la señal de la circuncisión. Entonces, cuando aquí habla de la circuncisión, hermanos, se refiere a esa señal que Dios le dio como un pacto a Abraham, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Cómo puede alguien decir que es circuncidado en el exterior, pero que en su interior está lejos de Dios?
¿Alguien, hermanos, que quiera contestar esta pregunta? Bueno, dices que es circuncidado en el interior, pero incircuncidado también en el exterior, ¿no? Bueno, ¿sí, no? Sí. Yo creo que la circuncisión exterior, pues, a la que se les hacía a los judíos. Y creo que también es en el libro de Romanos cuando habla de la circuncisión del corazón. Sí, ¿no? Bueno, Sí, esa creo. Bueno, nada más. Dice el libro de Deuteronomio que habría un día en que Dios circuncidaría el corazón de los hombres. Bueno, vamos a verlo igual más adelante. Así que vamos a pasar, hermanos, al índice para ya empezar con esto, para ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Bueno, primero vamos a ver los privilegios de los judíos, ya les hablé un poco de eso, las características generales de la hipocresía. Como tercer punto vamos a ver que el mundo juzga a Dios lo que ven los cristianos, hermanos. Como cuarto punto vamos a ver que Pablo destruye toda la confianza externa que tenían los judíos, aún la circuncisión. Y por último vamos a ver unas aplicaciones, hermanos, unas aplicaciones para nosotros. Y espero que realmente ustedes dispongan sus corazones, hermanos, para hoy realmente entender este pasaje y pues salir edificados, hermanos, porque como les dije, aunque este texto no es dirigido principalmente a los cristianos, sino a los judíos, eso no significa que no podamos extraer alguna enseñanza de esto, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, yo quiero que en su Biblia vean los primeros 20 versículos, perdón, los primeros del versículo 17 al versículo 20 de Romanos 2. Versículo 17 al versículo 20. Dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hermanos, hoy vemos lo que está pasando en Irán, en Israel, y pues nos causa tristeza, ¿no? Vemos lo que pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial cuando trataban de exterminarlos, y también es alguna tristeza, hermanos. Pero ser judío, decir que eres judío en el primer siglo era la crema innata, ¿no?, de la sociedad, hermanos. Decir que eras judío era también decir, yo soy especial. Yo no soy como no soy como los gentiles que viven en la vanidad de su mente. Yo soy un judío. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy descendiente de las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces Pablo empieza así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Sí? No sé si ustedes recordarán el texto que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme. Y aquí dice Pablo, le está diciendo a los judíos, que tú te glorías en Dios. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías tú, judío, en que eres un guía de los ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas, que eres un instructor de los indoctos, eres maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Qué tremendísimos privilegios tenían los judíos. Hermanos, cuando Dios les dio la ley a los judíos, Dios mismo les dijo, guarden mis mandamientos. Las naciones a su alrededor, cuando vean que ustedes prosperan por dar mi ley, van a decir ellos, es un pueblo sabio y entendido. Porque, hermanos, la ley de Dios era una ley súper avanzada
para los tiempos. ¿Sí? Hermanos, por ejemplo, por dar solamente algunos ejemplos, hermanos, los judíos se bañaban continuamente. Pareciera algo insignificante, ¿no? Algo así como que trivial. Pero vemos que Dios puso leyes de purificación, ¿no? Que si tú tocabas un muerto, que si tocabas algo contaminado, que si tocabas algo impuro, tenías que bañarte en agua, purificarte. Y eso llevaba a que los judíos fueran un pueblo más higiénico que las demás naciones. Vemos que Dios instituyó leyes acerca de la honra a los padres, la honra a los ancianos, el cuidado de los pobres, el cuidado de las viudas, la propiedad privada, la libertad, el no abusar de los pobres. Hermanos, la ley de Dios dice que los judíos la veían y es que en ella tenía la forma de la ciencia y de la verdad. No dice aquí que conoces su voluntad en el versículo 18. ¿Sí? Es decir, los judíos no suponían, esta será la voluntad de Dios o esta no. Los judíos tenían explícitamente la voluntad de Dios escrita en un papel. La sabían específicamente cuál era la voluntad de Dios para cada caso. Hermanos, aquí vemos muchos privilegios de los que los judíos gozaban por encima de todas las demás naciones en la antigüedad. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto, mis hermanos? El problema de los judíos es que toda la base de su confianza descansaba en estos privilegios. Dicho de otra forma, hermanos, los judíos pensaban que por el mero hecho de llamarse judíos, por el mero hecho de pertenecer a una raza, ya estaban exentos de todo juicio por parte de Dios. Los judíos podían pensar, bueno, si hay alguien a quien Dios debería juzgar es a los paganos, es a los gentiles, es a todas las demás naciones, pero nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y ahora Pablo, del versículo 21 al versículo 29, mis hermanos, se va a dedicar a destruir todos los privilegios en los que descansaban. No los privilegios, hermanos, va a destruir la confianza de los judíos en esos privilegios. Vean lo que dice el versículo 20, mis hermanos. Dice así, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Primera pregunta, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Primera pregunta, primer misil que lanza Pablo, hermanos, contra esta confianza de los judíos. Dice Pablo, tú pues que enseñas a los demás, ¿no te enseñas a ti mismo? Wow, hermanos, miren, ¿quiénes eran el perfecto ejemplo de esto? Los fariseos, hermanos. Los fariseos. ¿Por qué los fariseos? Bueno, porque los fariseos eran los maestros de la ley. Eran los que se sabían la ley de pies a cabeza. Los que se memorizaban grandes pasajes. Los que se sabían la Torá, los que se sabían las profecías. Ellos eran los que dominaban las escrituras, pero no vivían de acuerdo a lo que sabían. Miren, dice Mateo 23:2. Dice, esto es Jesús hablando. Dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, en la escuela de Moisés. Y les está diciendo a sus discípulos, de modo que haced y observad todo lo que os digan. ¿Sí? Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Este era el problema de los fariseos y de todos los judíos, hermanos. Ellos dicen, pero no hacen. Hermanos, ¿cuál es el problema con esto?
El problema radica en lo siguiente. Hermanos, los fariseos se deleitaban, los fariseos tenían un hambre por entender la Biblia, ¿sí? La Torá, que es su Antiguo Testamento. Ellos tenían ese deseo por conocer la Biblia, pero ese deseo era únicamente intelectual, hermanos, intelectual. Su única hambre por la Biblia era para saber más, pero no para poner en práctica lo que sabían. Los fariseos se deleitaban en tener discusiones, debates, diálogos, para ver quién era el que tenía una verdad más verdadera, por decirlo de una manera, hermanos. Pero toda esa verdad que ellos tenían en sus cabezas no servía de nada en su vida práctica. ¿Sí? Dice la Biblia que los fariseos eran gente que destruían las casas de las viudas, pero hacían largas oraciones como pretexto. Que los fariseos eran los que daban corbán, ¿sí? ¿Qué es el corbán? El corbán era una ofrenda que daban a los templos para ya no apoyar económicamente a sus padres, ¿sí? Y le decían a sus padres: papá, pues ya no te puedo apoyar económicamente porque yo tengo que darle mi ofrenda de corbán al templo, ¿sí? Y así, mis hermanos, el conocimiento, en lugar de motivarlos, de moverlos a ser mejores personas, todo lo contrario, los hacían peores personas. Vean lo que dice Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía, mis hermanos. ¿Sí? Dice la Biblia que los fariseos se mostraban hermosos a la sociedad, hermanos. Los fariseos se mostraban como lo más piadoso, lo más religioso que la sociedad alguna vez haya conocido. Pero Jesús les dijo: a lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Porque Jesús sabía lo que verdaderamente eran estos fariseos, mis hermanos. Y lo primero que le está diciendo Pablo a estos fariseos: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermanos, piensen por un momento en esto, cómo aplica a los que compartimos. Bueno, yo también me incluyo en esto, mis hermanos, que compartimos de la palabra de Dios, hermanos. Alguien podría pensar: bueno, el que predica de la Biblia, el que enseña, pues es el que más debería vivir acorde a sus enseñanzas, hermanos. Pero créanme, mis hermanos, que aún para los predicadores, los maestros de la Biblia, los que vemos, hermanos, aún para nosotros, pues es una gran tentación, hermanos. Porque, como les dije hace un momento, una persona puede acumular mucha verdad en su cabeza, pero no vivir acorde a esa verdad, ¿sí? Y el predicador o el maestro, mis hermanos, pues lo que tiene que hacer es procurar examinarse a sí mismo para después compartir a la demás gente, ¿no? Porque es un peligro muy común, mis hermanos, más de lo que creen, enseñarle a otros lo que está correcto y no hacerlo, hermanos. Es una enseñanza muy común, y no solamente de los predicadores, hermanos, de todos los cristianos. Saber la verdad, hermanos, conocer la verdad, guardar la verdad intelectualmente, pero no aplicarla a nuestras vidas. Mira, vean este versículo, este texto lo leí esta semana, hermanos, y cómo me confrontó. Dice: clama a voz en cuello. Es Isaías: no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y uno se queda diciendo: bueno, Dios, ¿y qué habrán hecho? ¿Cuál es su pecado de esta gente? Dice: que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Este era el pecado del pueblo de Israel: que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos. Hermanos, esto es tremendo, porque nosotros
podemos caer en la monotonía, hermanos, de leer la Biblia diariamente, únicamente como un hábito, únicamente como parte de nuestra rutina, hermanos, pero no examinarnos a nosotros mismos cuando leemos la Biblia, hermanos, ¿sí? Leer la Biblia no es un fin en sí mismo, hermanos. La Biblia debe llevarnos a examinarnos, a buscar más a Dios, hermanos, a procurar evaluarnos, hermanos, en base a lo que estamos leyendo. Hermanos, cuando ustedes lean, y cuando yo también tengo que hacerlo, hermanos, pero cuando ustedes lean, hermanos, tienen que preguntarse, ¿no? ¿Cómo este texto aplica a mi vida? ¿Cómo yo me reflejo en esta historia? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta mejorar? Y cada lectura de la Biblia que ustedes hagan es para autoexaminarse, hermanos. Dice aquí, una persona hipócrita es aquella que solo se interesa por la verdad de manera intelectual, solo se interesa en la verdad de forma teórica. Hermanos, si ustedes buscaran en YouTube, por ejemplo, hace tiempo se puso de moda, ¿sí? Lo que fueron, hagan de cuenta que había un cristiano, un apologista cristiano que se hizo católico, ¿sí? Un apologista que era cristiano y que defendía la fe cristiana, y de repente sorprendió a muchos porque se pasó al catolicismo. Y eso sacudió a los cristianos para pues que más se formaran en apologética o en teología. Pero mis hermanos, es un poco triste, no todos, pero pasa en muchos casos, que aunque esa gente defiende con todos los argumentos posibles, con toda la verdad teológica, sus posturas y por qué el cristianismo es verdad, ¿sí? Lo defienden con argumentos tremendamente contundentes, hermanos. La verdad es que la actitud, la forma en la que lo hacen, no concuerda con lo que ellos creen, ¿sí? Y pueden usar comentarios denigrantes, comentarios ofensivos para contra sus oponentes. ¿Eso qué nos quiere decir, hermanos? Bueno, que ahí puede haber un exceso de verdad, pero que esa verdad no ha sido aplicada en el corazón de esas personas. Y ese es el error, hermanos, en el que no debemos de caer nosotros. Tener mucha verdad, porque, hermanos, nosotros tenemos la verdad en la Biblia, hermanos. Ninguna otra religión la tiene. Solo los cristianos tienen la verdad en la palabra de Dios. Pero no debemos ser de esas personas que quieren saber más, pero no lo aplican, ¿no? Dice aquí esta pregunta, hermanos, y ojalá ustedes se la puedan hacer. ¿Cuál es su motivación para leer la Biblia, hermanos? Piensen por un momento, ¿qué pretendo yo cada vez que leo la Biblia? ¿Es solamente por un hábito? ¿Es solamente para no estar mal con mi conciencia? ¿Es solamente para cumplir con una tarea más, hermanos? ¿O es para realmente examinarme? Dice, ¿cuál es nuestra...? Bueno, esta es la misma pregunta, hermanos. Así que examinémonos, hermanos. Como les dije hace un momento, este pasaje a mí me confrontó mucho, hermanos, porque a veces podemos caer en ese error, hermanos. Y yo soy honesto con ustedes, podemos caer en el error de solamente leer la Biblia, pues por hábito, por monotonía, por costumbre, pero no nos examinemos, hermanos. Así que estos textos, estas lecciones son para recordarnos cuál es la motivación correcta detrás de la lectura de la Biblia, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Vean lo que dice el versículo 22. No, versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Los judíos decían, no robes, pero los judíos robaban, hermanos. Y nosotros los cristianos también no estamos exentos de ese error, hermanos. A lo mejor no robamos bancos, a lo mejor no vamos por la calle asaltando a la gente, hermanos, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los impuestos, hermanos, ¿no? De los impuestos. Dice Romanos 13, que paguemos a todos lo que le debamos. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. No debáis nada a nadie. Y hermanos, entonces
No pagar nuestros impuestos también es una manera de robar. O descargar cosas ilegales del internet, hermanos, ¿no? Descargar PDF, descargar libros, ¿sí, hermanos? Eso también es robar la propiedad intelectual de otra gente, hermanos, ¿no? Gente que a lo mejor vive de escribir sus libros, gente que vive de producir música, gente que vive de pues crear contenido digital para poder vivir, hermanos, y a veces se nos hace fácil, pues no sé, descargarlo en una página gratis y pues ya. Pero hermanos, eso también es robar la propiedad intelectual de la gente, hermanos, y a lo mejor ustedes no se lo habían planteado de esa manera, ni esa era su motivación, hermanos, pero esa gente, dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y esa gente que trabajó en sus músicas, en sus libros, que trabajó en sus obras de arte, no podemos simplemente agarrarlos y apropiarnos de ellas pues como si no fuera nada. Sí, hermanos, o puede haber muchos otros ejemplos, hermanos, que a lo mejor no son robar directamente dinero, pero le estamos robando a Dios, ¿no? También, cuando Él nos bendice económicamente, hermanos, y pues somos codos, ¿no? Nuestro corazón, hermanos, y no bendecimos a la demás gente, o apoyamos económicamente según sus fuerzas, hermanos, también no vamos a poner una carga más pesada, pero cada uno, dice la Biblia, debe dar conforme a sus posibilidades, ¿sí? Al que tiene mucho, pues dar un poco más, al que tiene menos, dar menos, pero todos tenemos que apoyar, hermanos. Dice el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Los judíos se jactaban de ser perfectamente morales, de no darse la fornicación, hermanos, pero ya vemos a Jesús que les dijo a estos mismos judíos, cualquiera que codiciare a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella, ¿no? Ya adulteró con ella en su corazón. Y esto nos enseña que el pecado no solamente es externo, sino también interno, y que Dios ve cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer codicia a otra persona en su corazón, y delante de Dios eso ya es un pecado. Dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Este es un poco más complicado, hermanos, pero la interpretación es la siguiente. La ley de Moisés prohibía que los judíos entraran a templos de dioses paganos, ¿sí? Pero los judíos eran más astutos. Ellos iban a los templos paganos, saqueaban el oro, la plata, los metales preciosos para usarlos en su propio templo. Y Dios prohibía tal acto. No era correcto ir a saquear templos paganos y usar esos elementos para el templo de Dios. Eso es cometer sacrilegio. Y ahora, hermanos, pasamos al siguiente punto, ¿no? Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto es otro misil, hermanos, contra el judaísmo. Los judíos se jactaban de tener la ley, se jactaban de ser luz de los ciegos, maestros de los niños. Pero dice Dios, dice Pablo, ¿de qué te sirve saber todo eso acerca de la ley? Pues con la infracción de la ley deshonras a Dios. Con infracción de la ley los judíos deshonraban a Dios. Sabían que hurtar estaba mal y aún así lo hacían. Sabían que adulterar estaba mal y aún así adulteraban en su corazón, hermanos. Sabían que codiciar estaba mal y aún así adulteraban. Hermanos, Dios ha establecido que Él va a juzgar a cada uno conforme a la verdad que recibió. Ya por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos, es decir lo siguiente, que una persona es juzgada con una vara más alta en cuanto a más revelación recibió de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Bueno, que entre un judío que sabía la ley de Dios y un pagano
que vivía en la selva, Dios juzgaría más severamente a ese judío porque tenía un conocimiento mayor de la ley de Dios. Y mis hermanos, nosotros los cristianos tenemos una revelación mucho mayor, pero mucho mayor que la de los judíos. Dice la Biblia en Juan, la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús. Jesús, la máxima revelación de Dios, mis hermanos, se hizo carne y tenemos toda su vida, sus enseñanzas, sus cartas, bueno, las cartas no, pero sus cartas de sus discípulos, las tenemos en la Biblia, mis hermanos. Y nosotros hemos recibido una mayor revelación de Dios. Y hermanos, hay un problema en cuanto a cuando un cristiano sabe más de la Biblia, pero no la aplica, ¿sí? Y esto también, hermanos, yo se los confieso y se los digo, que esto es un problema para todos nosotros, hermanos, para mí también, ¿no? Porque a veces nos quedamos muy cortos, hermanos, nos quedamos muy por debajo de aquello que sabemos, ¿sí? No aplicamos todo lo que sabemos, hermanos, no vivimos acorde a lo que hemos recibido de Dios, y es ahí cuando debemos pedirle a Dios misericordia, ¿no? Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vivir acorde a lo que nos ha revelado, porque si no, el juicio será severo, ¿no? Severo. Sabemos que somos aceptados por Dios únicamente por Jesús, que todos nuestros pecados son perdonados, hermanos, pero no caigamos en el error, hermanos, de aprender la Biblia solamente para adquirir conocimiento, memorizar versículos para saber más que la gente, aprender argumentos bíblicos para saber cómo debatir con la gente, ¿no? Sino que realmente busquemos de la palabra, pues para vivir acorde a ella. Y ahora Pablo dice algo tremendísimo en el versículo 24. Vean lo que dice su Biblia en el versículo 24, hermanos. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo, hermanos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, que el mundo juzga a Dios por lo que ve en los cristianos, en los seguidores. Piensen por un momento, hermanos, que los judíos eran aquellos que decían, tenemos la verdad, hablamos de la verdad, somos el pueblo escogido de Dios, somos los descendientes de Abraham, y las naciones de alrededor veían a los judíos, y en lugar de ver virtud en ese pueblo, lo que hacían era blasfemar el nombre de Dios, porque decían lo siguiente, si ellos que tienen la verdad viven de esa manera, ¿y yo para qué quiero la verdad? Si ese pueblo es el iluminado, es el que tiene la revelación de Dios, ¿yo para qué quiero tener la revelación de Dios si voy a ser igual que ellos? Y así lo mismo pasa, así como pasaba con los gentiles y los judíos, hermanos, así pasa con los cristianos y con los que están afuera de las iglesias, hermanos. El mundo va a juzgar a Cristo, el mundo va a juzgar a Dios y el mundo va a juzgarnos a nosotros, a Dios mismo por lo que ve en los cristianos. ¿Sí? Hermanos, si usted ha dicho en su trabajo, si usted ha dicho con su familia, si usted ha dicho con sus amigos que usted es cristiano, la gente va a poner sus ojos en usted y va a ver y va a sacar conclusiones lógicas de cómo es Cristo por lo que ve en su vida y en la mía. Y nuevamente, hermanos, esto nos pone una vara mucho más alta, hermanos, mucho más alta. Porque alguien podría sacar conclusiones y decir, ¿y yo para qué quiero saber de Cristo si voy a ser como David, por ejemplo? ¿Y yo para qué quiero saber de Dios si voy a ser así de enojón, de amargado, de mentiroso, de flojo, de perezoso? ¿Yo para qué quiero saber de Cristo si voy a ser así? Sacan conclusiones evidentes, hermanos, sacan conclusiones lógicas. Y por eso dice aquí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes, hermanos.
Dice aquí, el comportamiento de los cristianos muchas veces lleva a la gente a blasfemar el nombre de Dios. Hermanos, un cristiano adquiere una responsabilidad muy importante cuando le dice a la gente que es cristiano, hermanos. ¿Sí? Porque ellos van a vernos, ellos nos van a observar, y ellos van a ver cómo somos con nuestro carácter y cómo somos en nuestra manera de comportarnos, en nuestro trabajo, hermanos. Y hemos de admitir, hermanos, que no vivimos muchas veces acorde como deberíamos vivir, hermanos. Y que seguramente alguna persona, tal vez nunca nos lo dijo, ¿verdad? Pero alguna persona pudo haber pensado en su mente, ¿y yo para qué quiero ser como tal persona? ¿Sí? ¿Yo para qué quiero ir a la iglesia? ¿Yo para qué quiero conocer de Cristo? ¿Sí? Si así me voy a poner al final. Hermanos, eso es una objeción que cuando yo salgo a evangelizar me han hecho decenas y decenas de personas, ¿no? Que se quejan de Dios por culpa de nosotros, hermanos, por culpa de nosotros. Y nosotros debemos de cambiar, ¿no? Ahora, hermanos, voy a hacer una aclaración, que hay falsos cristianos dentro de las iglesias, eso es verdad. Pero los que son verdaderos, los que somos verdaderos, hermanos, debemos de procurar, pues, vivir una vida coherente, no perfecta, hermanos, pero una vida coherente, pues, con el evangelio, hermanos. Como somos en la iglesia, así tenemos que ser en la casa y así tenemos que ser en el trabajo. No podemos ser hipócritas como los fariseos. No podemos ser hipócritas como los judíos que vivían de una manera en la sociedad, pero que en su casa, en su corazón, eran doble cara. Debemos de vivir una vida coherente, hermanos. Y tenemos defectos y tenemos fallas, pero procurar en la medida de lo posible, hermanos, pues ser coherentes con cómo nos comportamos con el mundo, ¿sí? Y que vean el carácter y que vean, hermanos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en aflicciones, ¿qué es lo que ve el mundo en nosotros, hermanos, ¿no? Alguien podría pensar, si cuando me enfermo me voy a poner como David, que se queja por todo, que no tiene confianza en Dios. Imagínate que David dice creer en Dios, pero si se pone cuando tiene problemas, ¿yo para qué quiero saber de Dios? ¿No? O yo para qué quiero acercarme a Dios y cuando David tiene problemas económicos, se anda quejando de todo, viene enojado al trabajo, viene enojado a la escuela, no quiere hablar, todo el día está con su carota, ¿no? Y así, hermanos, por culpa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Pablo cita, vean qué dice, hermanos, como está escrito. ¿Sí? Pablo está citando aquí un texto del Antiguo Testamento, hermanos, que es Ezequiel 36 e Isaías 52, hermanos. Pablo cita ese texto y lo aplica aquí en Romanos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque resulta que en el Antiguo Testamento Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y las naciones de alrededor decían, imagínate, si es el pueblo de Dios, ¿por qué su Dios no los libra de Babilonia? ¿Por qué su Dios no los salvó de que los llevaran en cautiverio? Y es por eso cuando aquí dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, porque decían, Jehová no puede librar, Jehová no salvó a su pueblo, Jehová no impidió que su pueblo se fuera en cautiverio. Pero vean lo que dice aquí Ezequiel, dice, vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Hermanos, debemos vivir una vida coherente, una vida, no una doble vida, hermanos, no una doble vida. Tratemos de no vivir una doble vida, hermanos, de realmente ser quienes somos en la iglesia, en la casa, en la escuela, y ser así. Somos imperfectos y tenemos pecado en nuestro corazón y tenemos pecado, pero, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir una vida coherente, una vida íntegra, ¿no? Tratar de
que Dios trate con nuestro carácter, hermanos, porque tenemos un carácter difícil, ¿no? Tenemos un carácter complicado. Me acuerdo, hermanos, yo les voy a decir algo, les voy a confesar algo aquí, hermanos. Les digo que este texto me confrontó mucho, hermanos, porque me acuerdo que hace tiempo, hermanos, hace como un año o dos, ya no me acuerdo, yo estaba en el instituto, hermanos, y estaba ahí estudiando en el instituto, y un día llegué, ya ni me acuerdo qué día fue, hermanos, pero el chiste es que mi mamá me pidió hacer algo. No sé si lavar los trastes o tender la ropa, algo me pidió hacer, hermanos. Y ese día estaba como que, pues no sé, hermanos, estaba enojado, no me acuerdo. Y como que fui rebelde, ¿no? Le dije, no, pues no quiero, no me acuerdo, ¿no? Y, y ya le dije, y me acuerdo, y me impactó, y me acuerdo de eso por la respuesta que me dio, que me dijo, ¿y eso que vas al instituto? ¿Sí? Eso fue lo que me respondió mi mamá. Y hasta el día de hoy, hermanos, me acuerdo de esa respuesta. Y créanme que sí me impactó su respuesta porque, pues sí, ¿no? O sea, y eso que voy al instituto, hermanos. Y eso que iba allá a recibir clases de Dios, ¿no? Y ya, pues, no le contesté nada a mi mamá y fui a hacer lo que me dijo. Pero así pasa muchas veces, hermanos. Así pasa muchas veces. Y eso que eres cristiano. Y eso que vas a la iglesia. Y eso que te enseñan de Dios. Y por culpa de nosotros, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado. La gente se queja de Dios, la gente se queja de la iglesia, del cristianismo, por culpa de nosotros, hermanos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a poder vivir una vida, pues, más o menos coherente, una vida recta, porque, hermanos, en nuestras propias fuerzas no podemos, en nuestras propias fuerzas no podemos, hermanos. Y toda esa verdad que acumulamos, en lugar de ayudarnos a crecer como cristianos, nos va a aplastar más. Y Dios nos va a decir, tanto que sabías y no lo pusiste en práctica. Así que pidámosle al Espíritu Santo, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a saber más, hermanos, porque alguien podría decir, bueno, entonces prefiero no saber nada. No, hermanos, ese no es el camino, esa no es la solución. Debemos de saber más, pero pidámosle a Dios, pidámosle a Espíritu Santo que nos ayude a vivir acorde a esa verdad. Y ya, para ir terminando con esto, hermanos, Pablo destruye la última confianza que tenían los judíos, que era la circuncisión. Ya Pablo destruyó su confianza en la ley. Les dice, ustedes que tienen la ley con infracción de la ley deshonran a Dios. Pablo destruyó la ley. Pablo destruyó su confianza en ser judíos, diciéndole, ¿de qué les sirve ser judíos si eso no avala su, pues sí, que Dios vaya a ignorarlos, ¿no? En el juicio de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: si tú que fuiste circuncidado al 8º día, pero vives una vida de pecado, esa circuncisión, esa señal que te hicieron en tu cuerpo es como si no fueras circuncidado. Versículo 26. Si pues el incircunciso, es decir, el que nunca fue circuncidado, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo dice, si aquel gentil, si aquel pagano pudiera guardar la ley de Dios, no será tenida su incircuncisión, es decir, que nunca le cortaron el prepucio, como si realmente fuera circuncidado. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, le habla el judío, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, vean hermanos esta conclusión de Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del
corazón. Y aquí Pablo destruye, hermanos, toda confianza que tenían los judíos en sus privilegios. Los judíos podían decir, bien, Pablo, ¿sabes qué? Te creemos, somos pecadores, no guardamos la ley, no andamos conforme a lo que sabemos, pero todavía nos queda algo, Pablo, la circuncisión. La circuncisión todavía nos queda, porque nosotros somos el pueblo judío y ningún otro pueblo se circuncida más que nosotros, y Dios nos va a aceptar únicamente por la circuncisión. Hermanos, el problema con esta forma de pensar es que la circuncisión no es el fin en sí misma, sino que la circuncisión es una señal externa de algo interno. Ahora, yo les quiero dar unos segundos, hermanos, para que piensen en algo que los cristianos tenemos que se asemeja mucho a la circuncisión como una señal. Piensen, hermanos, ahí. Piensen qué podría ser, hermanos. Bueno, en nuestro caso, lo que nos podría asemejarse es el bautismo. El bautismo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay gente que piensa que por el mero hecho de bautizarse es como si Dios ya lo aceptara. Y Pablo aquí demuestra que esas señales no son las que nos salvan en sí mismas, sino que esas señales son una demostración de algo que primero pasó en el interior de la persona. Dicho de otra manera, hermanos, de nada me sirve circuncidarme, de nada me sirve bautizarme si en mi corazón no ha habido un verdadero cambio. Dice Dios, dice Jesús aquí, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hermanos, ¿cuáles son aquellas evidencias externas de aquello que primero fue interno? La santidad, por ejemplo. La santidad, hermanos. Dice Hebreos, vean lo que dice Hebreos, hermanos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin santidad, dice aquí, nadie verá al Señor. Señor, pero yo me bauticé. Sin santidad nadie verá al Señor. Señor, pero yo iba a la iglesia todos los domingos y yo leía mi Biblia y lloraba y di limosnas y di ofrendas. Sin santidad, dice aquí, nadie verá al Señor, hermanos. ¿Es la santidad la que me salva? No. No es la santidad la que me salva, hermanos, pero la santidad es una evidencia de que Dios transformó mi corazón. Lo mismo pasaba con la circuncisión, hermanos. ¿De qué me servía ser circuncidado si mi corazón todavía era incircunciso? Y por último, hermanos, ya para ir cerrando con esto, dice el versículo 29, que la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que nosotros podemos engañar al mundo, hermanos. Usted puede engañar a los hermanos, yo puedo engañar a los hermanos, a mis familiares, a mis amigos, yo puedo engañar a todo el mundo, yo me puedo engañar a mí mismo, hermanos, pero a quien no engaño es a Dios. Y los fariseos se engañaban a todos y se engañaban a sí mismos. ¿Para qué? Para decir que ellos eran gente justa y recta, cuando Dios veía sus corazones y decían, ustedes se están engañando. Vean lo que dice Jesús. Y Él les dijo, vosotros, fariseos, sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es, ustedes pueden recibir el aplauso y pueden recibir la aprobación y pueden recibir los elogios delante del mundo, pero dice aquí, lo que es de alta estima entre los hombres es abominable delante de Dios. Hermanos, es a Dios a quien debemos procurar pues agradar, hermanos. ¿Sí? Es a Dios a quien debemos procurar pues
obedecer, hermanos, y hacer nuestras obras no para que nos vean, sino para Dios. Es una lucha, hermanos, en el corazón, es una lucha contra el pecado que aún todavía tenemos en el corazón, es así, hermanos. Pero como les dije hace un momento, debemos de pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude, porque nuestras propias fuerzas no vamos a poder, hermanos. Y entonces vamos por último a las aplicaciones de este texto, hermanos. Aplicaciones prácticas, hermanos, ¿sí? Aplicaciones para nosotros, hermanos. Como primera aplicación, no nos basemos en los privilegios para creer que somos salvos. No pensemos que por tener privilegios seremos salvos. No creamos que por pertenecer a la iglesia de restauración, que por tener padres cristianos, que por leer la Biblia, que por orar, que por tocar en alabanza, que por estar en el proyector, que por predicar, que por tener un cónyuge cristiano, que por crecer en un lugar cristiano. No creamos que por nada de eso, hermanos, vamos a ser salvos. Nada de eso es lo que nos salva. Son privilegios, gracias a Dios que vamos a una iglesia, y gracias a Dios que leemos la Biblia, y gracias a Dios que oramos, pero nada de eso es lo que nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar, hermanos, es haber creído en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo único que nos va a salvar, hermanos. No confiemos, no pongamos la base de nuestro corazón en esos privilegios, ni aún, hermanos, en comprender intelectualmente el Evangelio, hermanos, porque ¿saben qué? Hay gente que intelectualmente entiende todo esto, hermanos. Hay gente que intelectualmente entiende el Evangelio, pero esa verdad intelectual no ha llegado a su corazón y no ha transformado su vida. Entonces, si hay alguien, hermanos, que hoy todavía no le ha entregado su vida a Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, pues hoy es el día para hacerlo y dejar de basarse en esos privilegios. Número 2, hermanos, examinémonos a la luz de la palabra y vivamos a la luz de lo que sabemos en dependencia del Espíritu, hermanos, ¿sí? Vivamos, hermanos, a la luz de lo que sabemos. Porque ya dice Santiago, hermanos, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues también es un pecado, y se llaman pecados de omisión, ¿sí? Hay veces, hermanos, que yo sé hacer lo bueno y no lo hago, y dice Dios, eso ya es un pecado también. ¿Sí? Lo que quiere decir la Biblia, hermanos, que no solamente hay pecados que son por acción, sino también por omisión. Yo sabía que lo bueno era, no sé, hermanos, no se me ocurre algún ejemplo, pero pongan cualquier cosa ahí. Yo sabía que algo era bueno y no lo hice, y también eso es pecado. Y tercera aplicación, hermanos, examinémonos cada uno de nosotros para realmente ver si somos cristianos. Examínense usted, hermano. Yo me he intentado examinar, hermanos, cuando estuve estudiando este pasaje. Y si usted, después de todo esto que vimos, dice, yo sí verdaderamente soy un cristiano, pues dele gracias a Dios, hermanos. Dele gracias a Dios, porque es por Dios que es usted un cristiano. No por sí mismo, sino que es por Dios. Y si hay alguien que todavía no es cristiano, hermanos, hoy es el día, dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Hoy no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos, dice 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Hermanos, cada quien debe examinarse. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese, hermana, examínese, hermano, y vea en su corazón sinceramente si usted no está descansando en los privilegios. ¿Sí? Porque somos así, hermanos, descansamos en nuestras obras, descansamos en nuestro servicio, descansamos en todas esas cosas, hermanos. Todos nosotros tenemos un fariseo pequeñito en nuestro corazón, en el cual muchas veces queremos basarnos. Todos nosotros tenemos un católico romano, decía un pastor, en el cual muchas veces queremos apoyarnos, ¿no? Para creer que somos salvos, cuando en verdad no lo somos, hermanos. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí terminamos la lección del día de hoy, hermanos. Voy a cerrar esto tantito, hermanos, por un momento por acá. Y pues preguntarles, hermanos, si alguno de ustedes quisiera comentar algo, quisiera decir algo, hermanos. Yo, pues, hoy les conté lo del instituto, ¿no? Esa confesión, hermanos, pero no sé, hay alguien, hermanos, porque luego esos testimonios, hermanos, esas cosas nos ayudan a pues, abrirnos, ¿no? Nos animan
para ver que todos nosotros también tenemos fallas y debilidades, hermanos. ¿Hay alguien que quiera decir algo, hermanos? Hoy los veo muy callados, hermanos. Pues yo quisiera comentar cómo realmente la palabra de Dios pues, nos confronta, porque, por ejemplo, yo había leído, y como tú dices, David, yo había leído las Escrituras en la parte donde dice que debemos de alejar de nosotros la ira, ¿no? La contienda. Pero ha pasado algunos acontecimientos en mi vida que pues sí he estallado en algún momento y pues te confronta porque viene a tu pensar cuando tú lees que no debes de airarte y sorpresa, cuando menos piensas ya estás en eso. Sí, así es. Pues sí, tenemos que alejar de nosotros todo eso. Hermanos, yo les quisiera compartir, por ejemplo, que en la escuela tenía pues unos compañeros, ¿no? Y pues dice la Biblia que a veces tendremos, pues no sé, persecución, tendremos obviamente hoy no nos queman las hogueras ni nos matan, ¿verdad? Pero esa persecución puede ser, no sé, simplemente excluyéndote socialmente, ignorándote. Esa exclusión, esa persecución puede ser simplemente, pues así, con cosas pequeñas, hermanos. Entonces yo tenía compañeros a veces en la escuela que eran casi como que no me hablaban, ¿no? Yo a veces trataba alguna vez me acerqué, intenté hablar y como que me ignoraban, ¿no? O cosas así, hermanos, que no me querían hablar o que, no sé, así, hermanos. Y ya después dije, no, pues yo también voy a ser igual, ¿no? Si no me hablan, pues no les hablo. Si no me buscan, no los voy a buscar y cosas así, hermanos. Pero después, leyendo la Biblia, ven que dice, hermanos, que los gentiles son los que saludan a sus amigos, pero no saludan a sus enemigos. ¿Qué hacéis de más? Dice Jesús. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más si solo saludan a sus amigos, pero no saludan a sus enemigos? Y ya, hermanos, o sea, eso nos confronta, ¿no? Eso nos confronta para no ser iguales y para realmente, pues, dar un ejemplo diferente, hermanos, tratar de ser coherentes. ¿Alguien más, hermanos, que quiera decir algo? Antes de terminar, hermanos, algo con respecto a, pues eso, la hipocresía. Sí, hermanos, este texto es muy, muy confrontativo, pero pues hay que tratar de ser coherentes, ¿no? Bueno, hermanos, si ya no hay... No, yo, David. Bueno, sí, maestra. Pues sí nos confronta, ¿verdad? Y porque si fueras católico no te dice nada, pero eres cristiano, y yo una vez escuché que el primer juicio va a ser para nosotros como cristianos, precisamente porque llevamos el nombre de Cristo. Entonces es bien difícil, de verdad, pedirle mucho a Dios, porque en el mundo te confrontas a muchas cosas. Y como dice Gelos, sí explotas. Yo ahorita que he estado trabajando con albañiles, y pues que ya me roban una cosa, que ya lo tengo que andar a las vivas, ¿no? Y me enojo, y la vez pasada les dije, a ver, el que me robe 7 veces le van a robar. Y me manda a traer al ingeniero, oigan, ¿por qué les dijo eso? Digo, pues es que llevan muchas pérdidas. Y dice, bueno, pues voy a checar, le digo, y sí, se me iba a salir una palabra, ¿no? Porque le voy a decir, bueno, aquí la única que perdió, y le voy a decir la única pues amolada, ¿no? Que es de todo esto, soy yo. Y a mí, ¿quién me da un peso? Un quinto, ¿no? Y ustedes toman, se lo llevan y bien, gracias. Y después dije, no, perdón, señor. Dije, bueno, nada más les voy a encargar una cosa. Voy a hacer un inventario y no se tiene ni debe de perder nada, porque yo no les doy los billetes con un cachito o a mitades. Y le digo, no sean malos, cuídenme las espaldas, de aquí comen, yo necesito de ustedes y ustedes de mí, y de aquí comemos ambos. Y le digo, ya, pero sí te hacen enojar, y luego en su vocabulario de ellos, si son como 22 y 30 y tienes que andar pero a las vivas con la herramienta y con todo.
Y pues sí, a veces se te olvida lo cristiano, ¿no? Porque es están esto. Y pues sí, ¿no? Y luego lo Lara que se me sale también así. Y digo, ay Dios, hasta me desconocí ese día. Dije, ay mi Dios. Y dijo, perdóname, Señor. Y pues tratar con hombres y sola a veces no es tan fácil. Sí, no. Y me dice uno de ellos, pues el que es ingeniero me dice, oye, tú, porque me habla de tú, y él estudió en Prepa 3 igual que yo en Pachuca. Y me dice, te congregas con Leonel, ¿verdad? Yo le construí, yo he trabajado con él. No, pues más derechita tengo que andar, porque no conocen a mi pastor, me conocen, y dije, no, Dios mío, qué difícil es ponerte un escudo en la frente y decir, soy cristiana, de verdad. Y hay que orar por todos nosotros, porque de verdad es muy difícil y nos confrontan. Luego ves que sí nos dicen, bola de hipócritas, porque no nada más nos dicen, y eso que son cristianos, sí nos han dicho, sí, y como tú dices, sí, y el católico hace eso y más, y no le dice nada, pero nosotros sí llevamos más responsabilidad de alinearnos, y que Dios nos ayude, porque sí es difícil, ¿eh? Sí, y yo lo he pensado, sí, pero pues ánimo, ¿verdad? Y tratar de alinearlos y que Dios nos ayude. Eso es todo, David. Ánimo, hermanos, pues sí, como dice la maestra, es complicado, y más cuando la gente sabe que somos cristianos, ¿no? Más cuando saben que somos creyentes o que se enteraron que vamos a la iglesia. No, hermanos, debemos decir que somos cristianos, debemos decir que somos creyentes y pues no avergonzarnos, ¿verdad? Pero pues cuando lo digamos, ya sepamos que automáticamente viene una responsabilidad más grande. Bueno, hermanos, pues así vamos a terminar con este tiempo de enseñanza, hermanos. Les doy gracias por su tiempo, hermanos, y por estar aquí, hermanos. Vamos a hacer una última oración, ya para despedirnos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que hoy han dedicado tiempo para estar aquí. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda realmente transformarnos, cambiarnos, Señor, que nos ayude realmente, Dios, a vivir una vida coherente, una vida, Señor, pues conforme al Evangelio, conforme a lo que sabemos, Dios, y que nos ayudes, por favor, Señor, a no ser gente que solamente quiere vivir, solamente quiere saber más, pero no aplicarlo, Señor, porque su casa será una casa como la arena, que vino vientos y ríos, y fue grande la ruina de aquella casa, sino que seamos como aquellos que construyeron su casa sobre la roca, Señor, que escucharon las palabras de Jesús y las pusieron por obra, Señor. Ayúdanos a ser así, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Bueno, hermanos, somos despedidos. Que tengan un excelente inicio de semana, hermanos, y pues nos estamos viendo en la semana, hermanos. Cuídense, hermanos, nos estamos viendo esta semana. Gracias, David. Gracias, David. Bendiciones. Dios les bendiga. Sí,